Bueno, pues tenemos al teléfono a Antonio Mayra del colectivo Anemoy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hablamos en otra ocasión aquí en Iskra Radio con usted, pero quería que recordase, por si alguien no lo escuchó, qué es y cómo surge el colectivo Anemoy. Bueno, pues Anemoy es un colectivo de militares democráticos y republicanos que aparece en plena crisis económica y ante las evidentes contradicciones entre el régimen político y la mayoría social que está sufriendo esa crisis. Su nacimiento formal tiene lugar en febrero de 2013. Anemoy surge de una percepción compartida por una serie de militares sobre el carácter oligárquico del sistema económico y político, sobre su carácter profundamente antipopular, y es incentivado este nacimiento por determinadas manifestaciones de mandos militares sobre la posibilidad de intervención militar si el desasosiego social y las protestas vinculadas a él se desbordan y amenazan las instituciones del sistema. Es evidente, por otro lado, que Anemoy es el fruto de una larga experiencia y análisis sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante la transición. También es evidente que Anemoy es un colectivo en constante formación, contraste de ideas que trabaja sobre la realidad y avanza en su definición. Los días 11 y 23 de febrero de enero del 2014 son las fechas en que, primero por escrito, a través de su publicación en Rebelión y después en una presentación pública en el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, Anemoy presenta su manifiesto con el título de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Ese es hasta el momento el principal documento teórico y programático de este colectivo, aunque hay otros documentos de carácter más coyuntural en los que el colectivo va manifestando su posición ante lo que está ocurriendo. Estos son los comunicados. Hasta el momento Anemoy ha emitido 7 comunicados, el último sobre la coronación del nuevo rey, cuyo título era La coronación como un insulto. Uh-huh. ¿Y quiénes forman parte de este colectivo? Bueno, de este colectivo forman parte militares de todas las graduaciones. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de manifestación pública de los militares está fuertemente restringida, y entonces Anemoy es una organización, es un colectivo encubierto. Muchos de sus miembros no aparecen públicamente como tales, porque ningún militar en activo que manifestase su adhesión a nuestro manifiesto y nuestros comunicados o firmase cualquiera de los artículos que hemos publicado en nuestra sección Rebelión en los cuarteles, se libraría de una sucesión de arrestos que conllevarían sin duda la privación de la libertad como pena administrativa, y además sufriría un aislamiento profesional y en muchos casos terminaría expulsado de las Fuerzas Armadas. Por eso Anemoy tiene que actuar como un colectivo de opinión. ¿Y qué opinan desde el colectivo de esta falta de libertad de expresión dentro del ejército? Bueno, evidentemente nosotros pensamos que es una condición fundamental para el mantenimiento del régimen. El régimen cada vez se siente más debilitado, y además las Fuerzas Armadas tienen no solo una estructura jerárquica, que en cierto modo es connatural a las Fuerzas Armadas, sino una estructura de casta. Una estructura de casta de procedencia franquista, y que hace necesaria, digamos, la implementación de una disciplina no basada en valores compartidos y en objetivos compartidos, sino precisamente en una obediencia ciega. En consecuencia, pues evidentemente trabajamos de esa forma, y nosotros, por supuesto, reclamamos el cambio de los reglamentos y la posibilidad de manifestación de la opinión por miembros de las Fuerzas Armadas como ciudadanos y ciudadanas que son.
Hablaban desde el manifiesto que titularon Las Fuerzas Armadas con el Pueblo y me gustaría preguntarle cuál es actualmente la relación que tienen las Fuerzas Armadas con la sociedad, si realmente la sociedad conoce qué son y cómo trabajan. Bueno, no, las Fuerzas Armadas están cubiertas de la misma forma que lo está pues la monarquía, por ejemplo, por una especie de velo protector. Están protegidas además por un sistema informativo que es más que nada un mecanismo de propaganda. En los cargos superiores el reclutamiento y la promoción es totalmente endogámica, lo que potencia ese aislamiento. El aislamiento es también consecuencia del carácter profesional de sus cuadros y de la fuerte presión institucional para impedir las críticas internas, incluso las pequeñas manifestaciones de disidencia. Hay un elemento constitutivo de las Fuerzas Armadas que tampoco se ha tratado en los medios. Es la fuertísima dependencia exterior que ha condicionado y condiciona la naturaleza misma de nuestras Fuerzas Armadas, su actividad profesional, su sentido del patriotismo, un peculiar sentido del patriotismo que se sostiene sobre una evidente pérdida de soberanía, su ideología, los circuitos de obediencia, incluso la mirada que las Fuerzas Armadas dirigen hacia su pueblo, que también está condicionada por los sistemas de valores de la OTAN y sus conceptos sobre enemigo y sus prácticas, digamos, como organización político-militar instrumentalizada por un imperio que son los Estados Unidos, ¿no? Todos estos temas no son discutidos en los medios de comunicación, que asumen como natural o como naturales, indispensables, las intervenciones armadas, ¿no? En Yugoslavia, en Afganistán, Irak o Libia, por poner ejemplos históricos muy conocidos, ¿no? Creo que esta fuerte dependencia exterior condiciona el modelo militar, el armamento, los manuales tácticos, las estructuras de mando, hasta el punto de que puede decirse que este país no tiene unas fuerzas armadas propias. Esto sería, evidentemente, sorprendería a los ciudadanos una manifestación como esta, que sin embargo puede demostrarse y ponerse en evidencia sin más que analizando un poco cuáles son las relaciones reales de las Fuerzas Armadas con poderes externos y con el propio gobierno. Es decir, la gente no conoce de ninguna manera lo que es y cómo funciona la institución y sobre todo cuáles son los riesgos actuales que puede tener digamos un enclaustramiento o una digamos recogida, concentración de las Fuerzas Armadas en sus características actuales y ante la evidente dinámica de protesta política y social tan potente como la que estamos teniendo en estos momentos. La posibilidad de intervención en un momento dado de las Fuerzas Armadas no es, digamos, un mito para asustar a la gente, ¿no? Es una posibilidad real. Y hablaba ahora del patriotismo de las Fuerzas Armadas, del particular patriotismo. ¿Cómo es ese patriotismo? Y también querría preguntarle si en Anemoy son o se consideran patriotas. Bueno, el concepto de patriotismo que digamos que tienen las Fuerzas Armadas es compatible con una extremada dependencia exterior. Es decir, no está centrada en el propio país ni está centrada en el propio pueblo. En realidad, nosotros vivimos políticamente en aspectos como el económico, tenemos una fuerte dependencia exterior de diversas instituciones europeas e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que condicionan nuestra soberanía económica y nuestra posibilidad de dar respuesta a los problemas más graves que tienen los ciudadanos. Pero en el otro campo, en el campo internacional, en el campo de la política exterior, en el campo de las relaciones con otros estados, estamos absolutamente condicionados. Nuestra actuación está determinada de manera absoluta, pues, por nuestra relación, por nuestra inclusión en la OTAN, nuestra relación con los Estados Unidos
y nuestra subordinación absoluta a la política imperialista de los Estados Unidos, que definen cuáles son nuestros enemigos, que definen cuáles son los pueblos que debemos agredir y que definen fundamentalmente nuestra política exterior. ¿Y cuál es la estructura? Nuestro patriotismo es evidentemente tiene otra base. Nuestro patriotismo tiene como referencia al pueblo, es decir, la mayoría del pueblo, fundamentalmente las clases populares, que son las que más necesitan de un Estado que las defiende, que les dé garantías para que puedan realizar los derechos y para que tengan las más elementales condiciones de vida, para que puedan tener una vida satisfactoria. Esa mayoría del pueblo debe ser la referencia de las Fuerzas Armadas. Esa mayoría debe detentar la soberanía y esa mayoría constituye el pueblo y nosotros asumimos un concepto de nación, un concepto de soberanía que tiene relación directa con esa mayoría del pueblo que está evidentemente centrada en las clases digamos trabajadoras y en las clases populares de nuestro país. Y dentro de este patriotismo y de este nacionalismo que hablábamos, ¿cómo se ve desde el colectivo los conflictos en Cataluña y el País Vasco? Bueno, son conflictos cuya base fundamental es democrática. O sea, son conflictos que se derivan de una concepción de lo que es este país y de lo que es el propio pueblo y la propia patria distinta en Cataluña que en el resto del Estado, con características peculiares en Cataluña y en el País Vasco. Son conflictos que se resuelven siempre por la vía del diálogo. Un Estado, digamos, basado en el respeto de las expresiones democráticas de los distintos pueblos de que se compone, será siempre mucho más estable. No llegará a ser nunca una cárcel de pueblos, que es digamos la forma en que se acusa de alguna manera el Estado español desde Cataluña o desde el País Vasco. Nosotros pensamos que es un Estado federal que parta del ejercicio del derecho de autodeterminación en todos aquellos pueblos del Estado que lo consideren oportuno y que sea, digamos, resultado de una negociación política que produzca la generación de un colectivo político común basado en los intereses, las peculiaridades de todas las regiones y de todas las naciones que componen el Estado. Es decir, fundamentalmente la solución al problema es una solución democrática y a partir de la expresión democrática que tiene que ser respetada, pues evidentemente un proceso de confluencia y un proceso de negociación. Nosotros pensamos que el proceso de negociación y de confluencia es imposible dentro de este régimen, es absolutamente imposible. Por eso nosotros decimos que la solución a nuestro país parte necesariamente de una ruptura democrática y el inicio de un proceso constituyente. Los pueblos vascos y catalán, los dirigentes políticos dicen que en este país debe de haber varios procesos constituyentes, refiriéndose a que la propia Cataluña o la propia Euskadi necesitan también procesos que partan de la libertad y en los que se defina su futuro político y su relación con un Estado federal más amplio. Nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento. Aquí, desde nuestra mesa de debate, le quieren preguntar algo, si le parece bien, Paco. Sí, antes ha mencionado usted la profunda dependencia que tienen las Fuerzas Armadas del material exterior y yo quisiera citar un ejemplo práctico. Cuando se quiso dotar a los nuevos submarinos S-80 y a las nuevas fragatas F-100 de misiles de crucero, se iban a comprar a Estados Unidos y Estados Unidos, a cambio, aparte del evidente precio desorbitado, solo exigía una pequeñísima cláusula, que Estados Unidos debía
verificar y autorizar antes del lanzamiento de esos misiles de crucero los objetivos. Y sin la autorización estadounidense vía Pentágono, esos misiles nunca hubieran podido ser lanzados desde unidades españolas. Sí, evidentemente, o sea, las Fuerzas Armadas españolas están concebidas como un componente dentro de unas Fuerzas Armadas globales. Entonces, todos sus elementos están digamos, concebidos para cumplir esa función. Además, no es un componente que pueda actuar por sí mismo. Las fuerzas, los elementos de las Fuerzas Armadas españolas requieren de elementos de información de blancos, de información de combate, etcétera, que proceden de fuentes exteriores, que no son nacionales. Por lo tanto, no pueden, por un lado, no pueden ser utilizadas, digamos, en operaciones propiamente nacionales, porque una parte de sus elementos de combate está fuera. Y por otra parte, pues evidentemente sin esa digamos cooperación exterior que lleva consigo la determinación de blancos en operaciones de combate, pues no pueden actuar las Fuerzas Armadas españolas. Cuando acabó la guerra de Libia, los dos secretarios de defensa, el saliente, que era Gates, y el entrante, hablaban de cuáles eran las deficiencias que habían aparecido en la guerra de Libia. Una de las deficiencias, decían, es que los países de la OTAN los países europeos de la OTAN carecían de plataformas de inteligencia y de coordinación, determinación de blancos, etcétera, en combate. Y estimulaban, digamos, al aumento de los gastos militares para que se cubriesen esas deficiencias, que siempre eran entendidas como deficiencias compartidas. Por lo tanto, es evidente que las Fuerzas Armadas españolas, en lo que tienen en su capacidad ofensiva, etcétera, dependen de estructuras externas. Y echando un vistazo a la historia, ¿existe herencia del franquismo en las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, es evidente que existe herencia del franquismo. Jamás ningún gobierno de la transición se planteó como objetivo digamos, el cambio ideológico, etcétera, de las Fuerzas Armadas en un sentido democrático. Fuerzas Armadas tienen el origen franquista, sus estructuras de mando superiores en ellas se repiten los mismos apellidos desde hace muchas décadas y las mismas tradiciones militares, ¿no? Esa aparición, la última aparición expresa de las Fuerzas Armadas franquistas condicionando el proceso político fue el 23F. El 23F tampoco corrigió esa situación. Fueron procesados un grupo mínimo de jefes de las Fuerzas Armadas y tampoco se realizó nunca, digamos, una política, digamos, también de desfascistización de las Fuerzas Armadas. Eso no se ha hecho jamás. De hecho, al hilo de lo que está usted comentando, no podemos obviar que hoy en día el 90% del generalato, por ejemplo, del ejército español juró las leyes fundamentales del movimiento antes de la llegada de la democracia. Por tanto, bueno, sin un proceso de desfascistización en las Fuerzas Armadas, unido a que las cúpulas militares si juraron esas leyes, da como resultado que la ideología franquista profundamente conservadora se perpetúe constantemente en las Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente, es una ideología profundamente conservadora, una ideología que combina perfectamente con la ideología de la oligarquía económica y política que nos gobierna, y que además está reforzada por la ideología que produce
la propia OTAN y que es plenamente compatible con ese franquismo residual en las Fuerzas Armadas. Esos dos componentes ideológicos, el de origen franquista, hablaba usted del juramento de fidelidad a los principios del movimiento, que por cierto juró también el rey Juan Carlos I, ¿no? Y no juró la Constitución, porque ya era el rey, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas han pasado por el mismo proceso, agravado por la incorporación a la OTAN y por toda la ideología atlántica que define pues cuáles son los pueblos enemigos, cuáles son los pueblos incapaces de de formar un Estado y de autogobernarse. Toda esa caracterización de los pueblos del mundo en función de su subordinación o no a los intereses de los Estados Unidos. La combinación de esas dos ideologías es la que predomina en estos momentos en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué opinan en Anemoy del régimen surgido de la transición? ¿De qué? ¿De la transición? Sí. Bueno, nosotros pensamos que la transición fue tiene un factor dominante tanto en la creación de un sistema constitucional como en la subordinación de las clases populares al nuevo sistema. Tiene un factor, un elemento muy claro de coacción, ¿no? Son el franquismo, sus fuerzas armadas, su policía, su aparato judicial, etcétera, su aparato administrativo, todo lo que era el franquismo dentro del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas, se incorpora a la transición y condiciona su carácter democrático y condiciona su carácter popular. O sea, es una transición vigilada en el que las fuerzas políticas de izquierda se sienten, algunas claramente, simulan un papel mucho más democrático y mucho más de izquierda que el que realmente sienten, y otras pues se sienten derrotadas antes de que la transición se produzcan y aceptan pues todo ese proceso de cambio vigilado y de elaboración de una constitución en la que después actúan los poderes económicos y la oligarquía financiera, etcétera, del franquismo, como pez en el agua, ¿no? Relación, además de transformación vigilada, que cuenta con otro elemento fundamental, que es la Iglesia Católica, que se convierte en una institución defensora de los valores más tradicionales y que actúa también dentro de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y como militares republicanos, ¿cómo han vivido la abdicación y la coronación de Felipe? Bueno, la abdicación es un suceso político que tiene mucho que ver con los riesgos que aprecian los partidos del bipartidismo, aquellos que han gobernado la transición y nuestro sistema político. Los riesgos que están apreciando en la situación social y que son evidentes. Creo que por un lado la manifestación del 22M y por otro lado las elecciones europeas, los resultados de las elecciones europeas, en donde el bipartido consigue menos del 50% de los votos, son dos alarmas enormes para el sistema. La reacción es acelerar un proceso realizarlo de forma fulgurante que aparte a un rey, a un monarca directamente vinculado con la corrupción y con extravagancias de todo tipo, por llamarles así, con un patrimonio económico nunca investigado, y además
claramente con una popularidad que claramente se desmorona ante el pueblo español hasta la sustitución rápida en su hijo, al que han mantenido fuera de ese sistema de corrupción. Habría que investigar a ver si eso realmente es así, pero que en principio aparece como limpio. Salvan la institución, que es el eje fundamental del sistema, a través de ese proceso de abdicación. Nosotros, el proceso de coronación, abdicación, coronación, nos parece un insulto al pueblo, porque estamos hablando de una monarquía de origen franquista, impuesta en un proceso de transición controlado por los poderes fundamentales del Estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, con un momento como el 23F en que se consigue reafirmar esa posición del monarca, creando una historia ficticia sobre su papel como salvador de la democracia, y bueno, de ese monarca que nos viene impuesto por la dictadura, por un dictador genocida, pues se deriva en una nueva fase, una nueva monarquía, un nuevo monarca que es heredero de ese proceso. Evidentemente el pueblo español tiene que, de alguna manera, que refrendar o no refrendar la jefatura del Estado. Por eso esa petición enorme y cada vez más amplia de referéndum para confirmar si el pueblo español elige una monarquía o una república. Nosotros pensamos que la república es un modelo político coherente con un sistema democrático y que la monarquía es una forma de Estado absolutamente, digamos, incoherente con cualquier Estado que se denomine democrático, como democrático. Y desde Anemoy, ¿qué ejército es el que quieren? ¿Qué significa estar con el pueblo? Bueno, estar con el pueblo significa estar con la mayoría. Es decir, nosotros partimos de conceptos políticos, evidentemente. Sabemos que vivimos en una sociedad de clases, sabemos que este Estado es gobernado por una oligarquía que ha desarrollado, digamos, lo peor de sí misma en estos últimos años de crisis económica, que ha liquidado los derechos de los trabajadores, que ha liquidado los derechos de las clases más desfavorecidas de la sociedad, que ha llevado a una parte enorme de la población a una situación de emergencia social y de emergencia económica y de emergencia sanitaria, etcétera, ¿no? En esa división del país en clases, que no se puede obviar, pues nosotros estamos con las clases populares y estamos con el pueblo, es decir, estamos con los trabajadores en general. Como decía el artículo primero de la Constitución de la Segunda República, con los trabajadores de todas clases, con aquellos que sostienen el país con su esfuerzo, con aquellos que son explotados, con aquellos de los que se extrae plusvalía para aumentar la renta de las clases propietarias, de los poderes financieros, etcétera. Ese es el pueblo constituido siempre por la mayoría y siempre por la mayoría más débil de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y tenéis algún referente en el que el ejército haya estado al lado del pueblo? Bueno, referentes militares, afortunadamente, sí hay referencias militares en las que podemos vernos, ¿no? La primera y fundamental es el ejército de la República, fundamentalmente el ejército que surge después del golpe fascista del año 36 y que fue un ejército que incorporó a las milicias populares, combatió codo a codo con las brigadas internacionales y se organizó con la ayuda de militares profesionales republicanos. Esa es una referencia que además, digamos, de militares identificados con el pueblo cuya presencia recorre todo el siglo XIX y el siglo XX. No es una excepción histórica en un momento determinado de la historia de nuestro país, ¿no?
referente más próximo pues puede ser el movimiento de las Fuerzas Armadas en Portugal, que sin duda inspiró a la UMD en España, ¿no? Y hay referentes contemporáneos que están ahí, de los que la gente siempre habla a la defensiva, ¿no? Que es, nosotros pensamos que todavía más próximo es el de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que han asumido claramente un rol de identificación con el pueblo, con las clases populares, y que están apoyando un proceso revolucionario que se está realizando a favor de las grandes mayorías y que está intentando cambiar las estructuras de poder de una oligarquía venezolana enormemente distanciada de los intereses de las clases populares y que ha desarrollado siempre pues una política realmente cruel y que y absolutamente al margen de esas clases populares y en defensa de una minoría vinculada además al exterior y a los Estados Unidos, y que ha aprovechado las rentas petroleras, etcétera, ¿no? Sí hay históricamente y en muchos sitios modelos militares que han estado al lado del pueblo, como dices. Uh-huh. Nacho, ¿querías preguntar algo? No, básicamente que en las últimas semanas se está viendo mucho como el papel del ejército en el tema del sostenimiento del régimen. Los otros días veíamos manifestaciones de gente armada por la mitad de Madrid, bueno, desfile creo que lo llamaban, pero vamos, ¿no? Un poco es el tema de esa adhesión al régimen. Luego en las últimas semanas, pues como aficionado al ciclismo, pues el otro día me enteré de que la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España va a salir del portaaviones Juan Carlos I, ¿no? Y estamos viendo un poco cómo se está intentando no normalizar el ejército, sino un poco meterlo con calzador dentro de la sociedad civil, pero sobre todo con ese papel, ¿no? De sostenimiento del régimen, un régimen que ha sido el papel del ejército tanto antes de la transición como hasta ahora, lo comentabas antes, y eso, ¿no? Un poco como está viendo también el tema de universidad y ejército a través de cátedras que no han dejado de ser una serie de regalías a determinadas personas, y un poco pues si podéis comentar alguna cosa sobre esto. Bueno, te he oído con digamos a golpes de voz y no he conseguido entender la pregunta. Has hablado, creo, de una digamos de un programa o de una acción política desde el gobierno que trata de hacer compatible, ¿no? las Fuerzas Armadas con la opinión pública, o de mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, pero no te entendí que hablabas también de alguna relación entre la universidad y las Fuerzas Armadas, pero no te he entendido realmente. Sí, a lo que me refería era al tema de que lo que estamos viendo últimamente es como el ejército dentro del Estado se está normalizando así como antes era una cuestión que medio se tapaba, medio no, estaba ahí siempre latente. Estamos viendo últimamente una serie de cuestiones que lo que están llevando a cabo es que se normalice su visualización, es decir, un poco se está destapando, ¿no? Y explicaba 3 casos, como es la proliferación de desfiles militares que están habiendo en los últimos tiempos, el tema de la aparición de una etapa de la Vuelta Ciclista a España que va a salir de un buque militar del Juan Carlos I, y el tema de las cátedras en la universidad que están presentando desde la Academia General Militar de Zaragoza. Sí, vamos, pienso que evidentemente ellos intentan normalizar, ¿no? la situación del Estado y un poco la opinión de las fuerzas políticas ante la presencia de unas Fuerzas Armadas que, como decían antes, eran absolutamente desconocidas. Yo creo que hay dos posiciones políticas claras en relación con las Fuerzas Armadas. Una, la de los defensores del régimen o de este sistema político, que saben perfectamente que las Fuerzas Armadas son su último recurso, el último baluarte en caso de desestabilización social. Y por otro lado, las fuerzas de izquierda, las fuerzas transformadoras, que desconfían de la posición que pueden adoptar las Fuerzas Armadas en caso de crisis social aguda, pero que no se atreven hasta el momento
a plantear esa situación, las características y la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Es como si esperasen que por generación espontánea pues se apareciesen unas Fuerzas Armadas compatibles con un proceso político democrático y sobre todo con un proceso de ruptura y con un proceso constituyente. Pienso que es un problema que tienen delante las fuerzas políticas progresistas, las claramente transformadoras, las que van a un cambio de régimen como solución a los problemas y que en algún momento se tienen que preocupar de él, ¿no? Nosotros cuando hablamos de nuestro papel, de nuestro intento de transformación de las Fuerzas Armadas, hablamos siempre de la conquista democrática de los cuarteles, pero la conquista democrática de los cuarteles no se puede realizar solo a partir de determinados miembros de las Fuerzas Armadas que parten de análisis políticos y que comprenden que esto es una necesidad, sino también de las fuerzas sociales y políticas populares, que tienen que aproximarse a las Fuerzas Armadas, tienen que saber que las Fuerzas Armadas no son en absoluto estancas y tienen que incorporar a sus programas la transformación de las Fuerzas Armadas y decirlo de forma pública, para que también el deseo de una parte importante de los ciudadanos sea conocido dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esta es una asignatura pendiente. Los que no tienen asignatura pendiente son los defensores del régimen que van a potenciar toda imagen de las Fuerzas Armadas pues dentro, digamos, de la sociedad civil y absolutamente compatibles con los procesos políticos, etcétera, ¿no? Bueno, Antonio, ya por último, escuchábamos la última vez que hablábamos contigo cómo nos contabas que Anemoy crece y que tiene adhesiones. ¿Continúa en esta dinámica? Sí, nosotros pensamos que sí. Hemos recibido muchas manifestaciones de dentro, de compañeros que están de acuerdo con nuestros planteamientos. Sabemos que hay un sector importante que nos está empezando a leer con interés y no con animosidad, pero sabemos también que por el momento somos una minoría en las Fuerzas Armadas. O sea, lo nuestro es un trabajo de largo recorrido, ¿no? Y en el que, como decía antes, la toma de conciencia de las fuerzas políticas de la necesidad de tomar pacíficamente los cuarteles es una ayuda a nuestro esfuerzo absolutamente indispensable. Nosotros podemos neutralizar, ese es el primer objetivo que marcamos en nuestro manifiesto. Decimos, se plantea pues en primer lugar la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice. Ese es nuestro objetivo, pero decimos de manera inmediata que ese objetivo no se puede realizar de ninguna manera solo desde las Fuerzas Armadas. Tiene que ser un objetivo político compartido con las fuerzas progresistas, con las fuerzas transformadoras, con las fuerzas que han digamos, decidido que este régimen político no puede transformarse para garantizar los derechos de los ciudadanos y que hay que cambiarlo por otro. Bueno, pues Antonio Mayra, del colectivo Anemoy, muchas gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros por permitirnos dirigirnos, por abrirnos esa puerta para dirigirnos al pueblo español. Bueno, pues un placer, como siempre, hablar con usted y supongo que volveremos a hablar en este programa alguna otra vez. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.